Ya tenía más de 20 años trabajando en urgencias y las labores eran demandantes y pesadas. Ya me sentía muy cansada, y una de mis compañeras me comentó que ayudaba a una señora a atender a su hijo. Él tenía una enfermedad que no le permitía moverse. Aún era muy joven, pero debido a un accidente automovilístico, quedó muy mal. A mi compañera se le hacía muy difícil cuidarlo porque tenía un turno en el hospital y además atendía al muchacho por las noches. Buscaba a alguien de confianza para que lo siguiera cuidando. Había pospuesto mis vacaciones y creí que era un buen momento para descansar un poco de tanta agitación laboral. Acepté y noté que mi amiga sintió alivio, ya que se le hacía muy pesado tener los dos trabajos. Esa misma noche me llevó a la casa de la señora. Vivía en una zona residencial muy bonita, de esos lugares que todo el día permanecen aislados y en silencio, nada que ver con el barrio popular en el que vivía. Se notaba que el muchacho, de nombre Miguel, venía de una familia acaudalada. Mi compañera me presentó con la señora Abigail. En un principio, dudó de mi capacidad, ya que aún me veía muy joven. Me dijo que, si no hacía muy bien mi trabajo, con pena me iba a despedir. Me llevó al cuarto de Miguel, el cual yacía en una cama para enfermos. El cuarto era muy grande y estaba acondicionado para que él estuviera lo más cómodo posible, al igual que la enfermera a cargo. Miguel tenía apenas 22 años, y era lamentable verlo en ese estado. Parecía que el traumatismo lo recibió en la cabeza, porque hacía ciertos movimientos con mucha dificultad. Quería comunicarse conmigo, pero apenas balbuceó unas palabras que no se le entendieron. Extendió su mano para intentar saludarme, o al menos eso creí, y quedó extenuado. Se durmió durante varias horas mientras yo lo observaba dormir. No tenía sueño, así que estuve leyendo un libro sentada junto a la ventana. Desde ahí podía ver el gran jardín. Miguel despertó y levantó su brazo. Me acerqué para ver qué necesitaba. Me dijo que tenía sed y le di agua. Luego comenzó a platicar conmigo, con mucha dificultad, pero pudo mantener una conversación fluida, considerando su situación física y neurológica. Miguel señaló el armario de madera que estaba al fondo de la habitación y me dijo que allí estaba alguien que lo vigilaba todo el tiempo. Él creía que esa era la puerta hacia otro mundo, porque con cierta frecuencia podía ver que ciertas personas entraban y salían de allí. No le gustaba verlos porque le daba miedo. Aunque a quien más le tenía miedo era al Señor Oscuro. Él siempre lo observaba escondido detrás de la penumbra. En ocasiones, solo le veía los ojos, unos ojos amarillos que brillaban entre la oscuridad, pero a veces se mostraba como realmente era, y cuando lo veía, le daba mucho miedo. Después de que Miguel me dijo eso, se quedó dormido profundamente, mientras que yo no sabía si creer lo que me dijo o si todo era producto de su imaginación. El muchacho ya no despertó. No sé si fue porque platicó conmigo durante un rato y se cansó mucho, o no entendí lo que sucedió. El resto de la noche estuvo tranquilo. Incluso pude dormir durante un par de horas en la cama que había. Antes de marcharme, revisé los signos vitales de Miguel, le hice un baño en seco y lo cambié de ropa. Él abrió los ojos. Esperaba que al menos me dijera unas cuantas palabras o se sonriera conmigo, pero permaneció con la mirada perdida y sin hablar. Era como si de nuevo estuviera con otro ser humano que no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Antes de marcharme, le recordé sobre lo que había en el armario y le dije que había revisado y encontrado algo dentro. No era verdad, solo lo hice para ver si reaccionaba y volvía a platicar conmigo. Pero todo fue en vano. Él ni siquiera me miró, mucho menos me escuchó. Cuando hablé con su madre para decirle cómo estuvo la noche, le conté que Miguel habló conmigo. No le dije sobre las cosas que él veía en el armario, solo sobre la plática tan fluida que tuvimos y hasta pude sacarle una sonrisa. Abigail me miró extrañada, diciéndome que eso era prácticamente imposible. Su hijo había perdido la capacidad de hablar y de pensar. Los médicos ya le habían hecho muchos estudios, y lo que yo le dije no era cierto.
Incluso la señora se notó molesta, comentando que no era justo jugar con sus sentimientos, haciéndole creer que su hijo estaba mejor. Sin decir más, abrió la puerta de su casa para que me marchara. Al salir de esa casa, tuve una serie de sentimientos encontrados. Nunca me hubiera permitido mentirle de esa forma a un familiar de un paciente, y que esa señora me dijera que era una mentirosa me molestó mucho, aunque también me sentía confundida con lo que sucedió en la noche. Al ver la molestia en Abigail, era verdad que su hijo ya no pudiera hablar, mucho menos mantener una charla como la que tuve con él. No fue necesario hablarle a mi amiga. Ella me marcó por teléfono en cuanto salí del turno. Sin darle los pormenores de la noche, intrigada le pregunté sobre la condición de Miguel. Sus palabras fueron las mismas que las de Abigail. Me respondió que él ya no tenía la capacidad de hablar, mucho menos de pensar. Su cerebro estaba dañado. No pude contenerme, le conté que platiqué con él por alrededor de media hora. No le quise decir sobre las cosas que él veía en el armario, porque de por sí no me creía que Miguel pudiera platicar conmigo, mucho menos lo que veía. Mi amiga me dijo que eso era imposible y que no era verdad. Seguramente lo había soñado, porque él no estaba en condiciones de responder a los estímulos de esa forma, y me pidió que no le dijera nada a la señora. Abandoné la llamada, interrumpí a mi amiga para decirle que le conté todo a la señora. Al notar la reacción que tuvo, Andrea, mi compañera, ya no le dije el resto de las cosas que vio Miguel. Seguramente me iba a juzgar de loca y mentirosa y ponía en riesgo mi labor en esa casa, porque quería seguir cuidando al muchacho, ya que el trabajo no era pesado y la paga era buena. Además, quería saber realmente lo que pasaba con él en las noches, porque tanto Abigail como Andrea estaban más que seguras de que era imposible que hablara. Después de colgar la llamada, me quedé intrigada. Estaba segura de que el muchacho estuvo lúcido durante más de 2 horas durante la noche y que quizás habían dado un mal diagnóstico sobre su enfermedad. Así que quería seguir a su lado para observar con más detenimiento y, si era necesario, tomarle video para que tanto su madre como Andrea se dieran cuenta de que no mentía y que era horrible que lo tuvieran apartado del mundo y de su realidad. La siguiente noche, cuando estuve frente a Miguel, él se mantuvo ausente ante mi llegada. Parecía que ni siquiera se daba cuenta de mi presencia. Le conté cosas triviales sobre mi día, con la única intención de que reaccionara. Pero él ni siquiera hizo un solo movimiento. Empecé a creer que me había confundido y que no fue cierto lo que sucedió la noche anterior. Me acordé de lo que Miguel me dijo sobre el armario y lo revisé. Busqué en su interior algún indicio de que fuera cierto todo, también por debajo y por detrás, pero no había nada dentro, ni siquiera ropa. Un poco decepcionada por el resultado, hice mi trabajo y me dispuse a leer un libro. Él se quedó dormido y yo también hice lo mismo. Me quedé profundamente dormida hasta que una voz me despertó. Era Miguel. Me pidió un poco de agua y que le diera un masaje en los dedos de su mano porque le dolían mucho. Cuando me levanté para atenderlo, me le quedé mirando fijamente. Él lo notó y me preguntó qué me pasaba, por qué lo miraba de esa forma. Le ofrecí una disculpa y seguí con mi trabajo. Lo ayudé a sostener el vaso para que tomara agua. Sus ojos se abrieron mucho. Vi el miedo reflejado en ellos. Con mucha dificultad levantó su brazo y apuntó hacia el armario. Con voz temblorosa me dijo que, de nuevo, estaban ahí, y que ese era el portal para el más allá o para el lugar en el que ellos se encontraban. Miré hacia donde él me señaló, pero no vi nada. No tuve la capacidad de ver lo mismo que él estaba viendo, y se lo dije. Con más miedo, me pidió que lo protegiera del hombre oscuro, porque él se lo quería llevar a su lado. Le daba mucho miedo porque sabía que era alguien malo. Llorando, me pidió que lo protegiera. Para intentar calmarlo, le dije que lo haría y que buscaría cualquier forma de ayudarlo. Miguel, en un acto de agradecimiento, me abrazó llorando, bebió de su agua y se fue tranquilizando hasta quedarse dormido. Ya no se movió ni dijo nada más.
El resto de la noche permaneció como siempre. Antes de marcharme, Abigail entró en la habitación y me preguntó cómo había pasado la noche. A su hijo le respondí que bien, que Miguel estuvo tranquilo. Ella me miró fijamente y acercó mucho su rostro al mío. Se me quedó viendo de una forma que consideré amenazante, como si quisiera decirme algo sin atreverse. Enseguida, sin decir nada más, salió de la habitación. Fue bastante extraña la actitud de esa mujer. Antes de irme, me quedé atenta, viendo a Miguel con la intención de notar en él algo que me diera indicios de que estaba consciente de su realidad, aunque no sucedió así. Mi mente era un caos completo porque no lograba entender lo que sucedía en esa casa ni el tipo de enfermedad que tenía el muchacho. Busqué información con los médicos que conocía y en algunas revistas médicas, pero todas coincidían con lo mismo. Cuando el cerebro tiene un golpe tan fuerte o un accidente cerebrovascular, el cerebro queda dañado sin la posibilidad de revertir el daño. Ya no quise indagar más porque todos los datos que conseguía solo lograban confundirme. Así que me dejé llevar por mis instintos y pasé la peor noche. Pude darme cuenta de que Miguel realmente tenía una visión de la realidad completamente distinta a la que todos vivíamos. Parecía que él se encontraba inmerso en un mundo paralelo, en el que le era posible ver a seres que no pertenecían a este mundo. Él me lo mostró, y pude verlo. Esa noche fue la última que pasé con él. En el momento en que llegué a su habitación, lo encontré igual que siempre, con su mirada perdida y fuera de su realidad. Esa noche estuvo lúcido por más tiempo y más temprano de lo usual. Tenía muy poco tiempo de haber llegado a su cuarto cuando levantó su brazo izquierdo para pedirme ayuda. En esta ocasión no me pidió nada para beber. Me dijo que quería mostrarme lo que había dentro del armario. Miguel intentó incorporarse, lo hizo con mucha dificultad porque la mayor parte de sus músculos se encontraban atrofiados. De todas formas, me pidió que lo ayudara a sentarse en la silla de ruedas nueva. Fue en ese momento en que me acordé de grabarlo. Le pedí que me esperara un poco y, sin decirle nada más, puse el teléfono desde un lugar adecuado para tomar el video. Cuando logró sentarse, me preguntó si quería ver lo que había dentro del armario. Me pidió que acercara un poco más la silla de ruedas hacia el armario y pasó algo completamente inexplicable. Empecé a escuchar una especie de murmullo que apenas se oía. Vi a una persona que salió del armario, ella ni siquiera se dio cuenta de nuestra presencia. Era un hombre de complexión delgada, vestido formalmente, pero había algo en su rostro que no encajaba. Tenía una palidez extrema. Al salir del armario, caminó hacia la puerta y, frente a mí, se desvaneció poco a poco hasta que ya no lo pude ver. Luego, una mujer de tez morena salió junto con dos pequeños que llevaba de la mano. Ella tampoco me volteó a ver, pero los niños sí se dieron cuenta de nuestra presencia. Uno de ellos le preguntó, ¿quién es la muchacha vestida de blanco? El muchacho, que estaba en la silla de ruedas, su otro hermano, al escucharlo, volteó hacia donde nos encontrábamos y se nos quedó viendo, mientras que la señora ni siquiera les hizo caso. Se fue caminando, y los tres, de la misma manera que el hombre, desaparecieron. Yo estaba que no podía creerlo. Todo era verdad. Él me dijo que era otro mundo al que podía acceder, pero esas personas no lo miraban, solamente los niños lo pudieron ver, porque parecía que para las otras personas era desapercibido. Él tampoco entendía por qué podía verlos, no sabía qué era lo que sucedía. Aunque con ellos no había ningún problema, al menos eso quise creer, porque a Miguel no le daba miedo. A mí me pareció bastante perturbador ver personas que se desvanecen y desaparecen de un momento a otro. No podía entender quiénes eran esas personas que al parecer estaban ajenas a nosotros. Si en ese instante tenía temor por no saber lo que pasaba, después pasé del miedo al horror, a un miedo que me dejó paralizada por completo. Ya que pude ver que, entre la penumbra, se movía algo. No tenía la menor idea de qué se trataba, pero por la forma en que le cambió el rostro y la mirada a Miguel, entendí que no podía ser nada bueno.
Él miró hacia la esquina de la habitación. En esa parte no llegaba la luz, por lo que era imposible ver qué se encontraba allí. Solo empecé a notar 2 puntos brillantes de color amarillo y recordé las palabras de Miguel: era el ser oscuro. Empecé a sentir mucho frío. Miguel solo pudo decir una palabra: ayúdame. Quise hacerlo, aunque no sabía cómo. Intenté mover la silla de ruedas para salir de la habitación, pero parecía que tenía el freno puesto. No pude hacerla caminar. Me empecé a desesperar cuando Miguel gritó que no, y se alteró mucho. Quise abrazarlo para bajarlo de la silla, y aunque fuera a rastras, sacarlo de allí, pero el muchacho estaba alto y su peso era mayor al mío. Fue imposible hacerlo. De repente, abrió los ojos y la boca de una forma perturbadora. La boca se le deformó hacia un lado y Miguel quedó inerte. Cuando le tomé el pulso, ya no lo tenía. Hice todo lo que estaba a mi alcance para lograr recuperarlo. Le di los primeros auxilios, sin conseguir nada. Sabía que eran segundos cruciales para lograr regresarlo, pero noté que todo era inútil. Miguel dejó de respirar. Me sentí como la peor de las enfermeras. Me senté en el piso, mientras lloraba desconsolada. Ya estaba más que acostumbrada a convivir de cerca con la muerte. Miguel no era el primer paciente que se moría mientras lo atendía, pero ahora era distinto. Me sentía como si no hubiese hecho lo necesario para poder salvarlo, y que ese ser se lo había llevado de la manera más sencilla. No me di cuenta de cuando Miguel recobró el aliento, solo sentí su mano que se posó sobre mi cabeza. Me levanté de un salto, creyendo que se trataba del ser oscuro, al cual solo pude mirar por sus ojos brillantes. Fuera de eso, no me fue posible ver algo más. Espantada, me levanté de un salto y grité, mientras Miguel me pedía que me calmara, que todo estaba bien. Sin pensarlo mucho, lo abracé efusivamente y le di un beso en su mejilla. Llamó mi atención notarlo muy frío, por no decir helado, tanto que parecía que tocaba el hielo. Le pregunté si no tenía frío, y sin esperar a que me respondiera, fui por una cobija y se la puse encima. Cuando lo hice, Miguel ya estaba de nuevo ausente, con su mirada perdida. Le hablé de 1000 formas, sin obtener ninguna respuesta. Parecía de nuevo aquel muchacho que vi por primera vez. Estuve durante unos minutos intentando que me escuchara y que respondiera a mis estímulos, pero fue inútil. Nada funcionó. Aunque yo todavía tenía miedo, miraba hacia todas partes de la habitación, esperando ver de nuevo entre la oscuridad aquella entidad de ojos brillantes. El frío no se fue, así que tuve mucho frío, por no decir escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Ante cualquier sonido externo, brincaba del miedo que tenía, pensando que en cualquier momento la entidad se haría presente o también las personas que transitaban a través del armario. Estuve el resto de la noche despierta esperando una reacción de Miguel, pero él continuó igual. Y, por suerte, ya no hubo ningún tipo de presencia en la habitación. Aunque la temperatura ya no volvió a ser la misma, el cuarto estaba más que frío, helado, y fue necesario que me pusiera una cobija encima. A Miguel también lo cobijé, y me quedé viéndolo, acariciándole una mano, intentando pasarle un poco de calor. La luz del día entró por una parte de la cortina que quedó abierta. Fue cuando me di cuenta de que ya eran las 7 de la mañana. Así que hice todo lo necesario para dejar en buen estado a Miguel antes de marcharme. Su madre entró a la habitación. Ella también se dio cuenta del frío que había dentro. Me dijo que, si los siguientes días continuaban así de helados, pondría calefacción para que su hijo no se fuera a enfermar, ya que le podía entrar pulmonía o, peor aún, neumonía. Me fui de la casa con una sensación de incomodidad. No entendí lo que ocurrió en la noche, y por más que quise decirle a Andrea lo que pasaba, ella ya no me creyó nada. Por la tarde, recibí una llamada de la señora Abigail. No esperaba escuchar esa noticia que me dejó pasmada. La voz de la señora estaba tranquila, con una serenidad poco inusual en una madre cuando su hijo fallece. Me dio la fatal noticia, me dijo que al mediodía,
a Miguel le dio un paro respiratorio y dejó de vivir. Así que ya no sería necesaria mi presencia. Terminó la llamada diciéndome que me presentara al día siguiente para pagarme por mis servicios. Con una necesidad de hablar con alguien, le marqué a mi amiga. Le dije que no era posible que Miguel se hubiese muerto de esa manera. Si por la mañana lo dejé en óptimo estado, Andrea me dijo que traspasé la línea con ese muchacho y que eso se le hizo bastante raro en mí, tomando en cuenta que tan solo estuve con él por más de una semana. Así que lo mejor era dejarlo ir y pasar la página. Decirlo era bastante sencillo, pero no me podía reponer de lo que vi la última noche. Fueron tantas cosas inexplicables que me dieron a pensar que hay otro mundo paralelo que convive con nosotros todo el tiempo. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.